Bienvenidos a La Voz del Jurista. Hoy vamos a hablar sobre la Ley 2213 de 2022, una ley muy importante porque le dio permanencia al sistema de virtualidad en Colombia, con el decreto que ya veníamos trabajando, que era el decreto 806 de 2020, decreto que surgió para que los juzgados pudieran abrir sus puertas al público y seguir la atención al público en junio del 2020. Vamos a hablar exactamente lo que trajo la Ley 2213 del 2022 frente a ese decreto 806. ¿Qué modificaciones tuvo la ley? En el artículo primero de la Ley 2213 ya se dice exactamente que nos vamos a basar, los procesos judiciales los vamos a tramitar exclusivamente con virtualidad. Excepcionalmente, pero de una forma muy excepcional, vamos a trabajar en presencialidad, pero si el juez toma la decisión de hacer una audiencia no virtual, sino presencial o cualquier trámite al interior del proceso, esto debe quedar soportado y explicado por qué no se utiliza el medio tecnológico o la virtualidad. Importante. Acá la justicia penal y la justicia penal militar ya lo trajo la ley 2213, que anteriormente no estaba estipulado. Sin embargo, en la justicia penal y en la justicia penal militar se podrán practicar pruebas de una forma virtual o de una forma presencial, o sea, en un sistema mixto. Entonces, se practica la prueba, el testigo y el juez están en presencialidad en el juzgado y los apoderados o algunas partes procesales pueden estar desde sus casas conectados virtualmente. En este artículo hay que poner mucha atención porque siempre tenemos que basarnos que la ley procesal o la normatividad procesal es para garantizar un derecho sustancial. Y precisamente esto es lo que ha realizado esta nueva ley, que siempre tenemos que salvaguardar los derechos fundamentales sobre cualquier formalidad o cualquier ritualidad de la ley procesal. En el artículo segundo de la ley 2213 del 2022 se habla que el verbo rector es podrán utilizar los medios tecnológicos. Sin embargo, tenemos que mirar la integridad de la ley y ya lo vimos en el artículo primero, en el artículo anterior, y es que así diga ese artículo 2 que podrán realmente con esa integridad, no es que sean podrán, es deberán, porque acá vamos a hablar más de la virtualidad, o sea, como lo hemos dicho, la generalidad es la virtualidad y la excepción es la presencialidad. En el artículo 3 sigue vigente ese artículo 78 del Código General del Proceso, y es que los abogados, cuando enviemos un memorial al juzgado, debemos poner copia de ese memorial a las partes procesales. Entonces, ojo, porque a veces ocurre o ha ocurrido en algunos juzgados que el abogado presenta el memorial y el juzgado no le da trámite al memorial por considerar que el abogado no le puso copia al correo electrónico a las otras partes. Pero tenemos que estar muy atentos porque el decreto 806 del 2020 y esta ley 2213 del 2022 en ningún momento establece una sanción para el abogado. Entonces quiere decir que si no existe una sanción expresamente, no podemos aplicar ninguna sanción. Pero es importante anotar que sí está vigente la sanción que establecía el artículo 78 del Código General del Proceso, donde dice que si no se envía esa copia de ese memorial a las otras partes procesales, se impone una multa de un salario mínimo y eso va destinado al Consejo Superior de la Judicatura. El artículo cuarto habla exactamente de los expedientes judiciales. Acá en los expedientes judiciales hemos avanzado de una forma abismal. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia todos sabemos que los expedientes eran en físico, eran presenciales, íbamos al juzgado y solicitábamos ese expediente y el funcionario del juzgado no lo prestaba y nosotros simplemente lo hojeábamos. Ya ahora desde el decreto 806 del 2020 tenemos expedientes
judiciales electrónicos. Estos expedientes tienen que ser muy rigurosos porque de hecho el Consejo Superior de la Judicatura ha establecido unos acuerdos donde se establece cómo tiene que tramitarse estos expedientes. El expediente judicial electrónico, como lo concibió el Consejo Superior de la Judicatura y los acuerdos ordenaron que se debe tramitar en los juzgados, estamos hablando de 4 pilares, que es autenticidad, fiabilidad, seguridad, disponibilidad del expediente. Entonces, este expediente electrónico, ¿qué bondades nos ha dado los ciudadanos? Y es que nos acercamos más al juez, tenemos más posibilidad de estar cercanos a ese proceso. ¿Qué ocurre si a una de las partes procesales se le vence un término, pero el juzgado nunca le cargó en el micrositio el documento, el auto o los anexos que corresponden a lo que están dando traslado? Entonces, ahí es importante anotar que si el juzgado no me publica en el micrositio esos anexos y me están dando traslado de un dictamen y no me ponen el dictamen, cuando el juzgado me envía por correo electrónico esos anexos, desde ahí me tiene que correr el término. Y estar muy atentos en el tema de las audiencias, porque si yo tengo una audiencia para tal día, yo debo solicitarle al juzgado con tiempo suficiente que me anexe, o sea, que me dé la oportunidad de conocer el expediente electrónico. Para eso ellos me comparten un link mediante la plataforma que ellos trabajan que se llama OneDrive. Vamos a hablar del artículo 5 de los poderes. Este artículo quedó exactamente igual como lo traía el decreto 806 del 2020. Entonces, este decreto en su momento tuvo muchas bondades para nosotros los abogados porque ya dejamos atrás toda esa cantidad de trámites que teníamos que hacer, de ir a una notaría, autenticar, si el cliente estaba en el exterior, entonces era un trámite muy dispendioso. Ya, simplemente con un correo electrónico de ese cliente, el cliente nos envía mediante correo o cualquier canal digital ese poder y nosotros simplemente lo aportamos al juzgado. Ahí simplemente hay que tener en cuenta que el poder debe tener el correo electrónico del apoderado. Y ese correo electrónico es ¿cuál? El que está registrado en el CIRNA, el que el Consejo Superior de la Judicatura nos ha ordenado que debemos actualizar. Si estamos hablando de personas jurídicas o personas que tengan un registro mercantil, el correo electrónico el cual debe usar ese cliente es el mismo correo electrónico que tiene reportado en ese registro mercantil. Entonces, en materia de poderes es muy sencillo. Simplemente mediante un canal digital, normalmente el correo electrónico, el cliente envía el correo, menciona el correo electrónico del apoderado y si es una persona jurídica, o sea, que esté registrado, que tenga registro mercantil, lo debe enviar desde ese correo. El artículo 6 de la ley 2213 del 2022 quedó exactamente igual como venía el decreto 806. Entonces es muy sencillo, ya los abogados podemos presentar una demanda mediante el correo electrónico. ¿Qué pasa con los títulos valores? Esto en sus inicios generó mucha controversia porque había muchos detractores que consideraban que el título valor se tenía que arrimar a la foliatura de forma original y realmente de hecho hay un pronunciamiento del magistrado del Tribunal de Bogotá, del doctor Marco Antonio Álvarez, donde se empezó a marcar como esa directriz que el título valor, lo que hacemos nosotros los abogados es escanearlo cuando mandamos la demanda mediante correo electrónico y nosotros quedamos con ese título valor. Entonces las personas que salvaguardan esos títulos valores terminamos siendo los apoderados de las partes demandantes. Anteriormente era el juzgado el que salvaguardaba esos títulos, actualmente es el apoderado de la parte demandante. Entonces, si hay excepciones, en la parte demandada propone una excepción al título valor, propone una excepción dentro del proceso o tacha ese título valor, lo tacha de falso, entonces ahí en ese momento procesal deberá el juez ordenarle a la parte demandante que aporte ese título valor. En este momento ya es mucho más sencillo presentar las demandas porque anteriormente tenían que ser demandas en físicos, a los documentos en físico teníamos que aportar copia para el archivo y copia para el traslado.
Ya con el sistema de virtualidad eso ya quedó totalmente atrás. Tenemos que tener en cuenta, cuando presento una demanda, debo enviarle copia de ese correo electrónico a la parte demandada, excepto si he pedido medidas cautelares. Si la parte demandante no conoce los canales digitales de su contraparte, entonces deberá enviar esa comunicación tal cual como lo establece el artículo 291, que simplemente es enviarlo por correo físico. Algo muy importante que cambió la ley 2213 del 2022, o bueno, lo que introdujo dentro de la ley es la forma de notificar al demandado. Entonces, la forma es que ya no tenemos que enviar el citatorio y el aviso como lo hacíamos anteriormente en medio físico, sino que mandamos un correo electrónico. Llegó la sentencia C420 de la Corte Constitucional y la sentencia dijo: no podemos contar los 2 días desde el momento en que envían el correo electrónico. Los 2 días se tienen que contar desde que el servidor de destino da una respuesta automática que en esa bandeja o en ese servidor ese correo electrónico ya llegó. Por eso es muy importante utilizar medios. De hecho, la ley 2213 del 2022 lo dijo expresamente, y es que las partes pueden utilizar un correo electrónico seguro certificado. No es obligatorio, pero es muy importante para medios probatorios. ¿Por qué es tan importante? Porque este mismo artículo de la notificación a los demandados abre la puerta para que el demandado o alguna de las partes que tenga que estar involucrada dentro del proceso llegue al proceso, asuma el proceso y diga que nunca conoció, que nunca le llegó el correo electrónico. Entonces ahí debemos estar muy atentos y tener el medio probatorio para poder demostrar en qué momento ese demandado pudo haber conocido esa notificación. En resumen, con el decreto 806 del 2020, si hoy envío el correo electrónico y hoy es lunes, entonces martes, miércoles son los 2 días, es decir, que quedó notificado el miércoles a las 5 de la tarde. Y a partir del jueves empieza a correr el término, que ya sea de 5, de 10, de 15 días, dependiendo de la situación. La sentencia 420 del 2022 ya dijo: no es desde el momento en que se envió el correo electrónico, o sea que no es desde el lunes, hoy es lunes, y quedaría notificado el miércoles, sino que es desde el momento en que el correo del servidor dice automáticamente que ya llegó el correo. Entonces, si hoy es lunes, hoy mando el correo, mañana el servidor responde que ya lo entró a su bandeja, entonces miércoles, jueves, es decir, que el jueves a las 5 de la tarde quedó notificado el demandado y al día siguiente empieza a correr el término. Bueno, el artículo 7 de la ley 2213 quedó exactamente igual, y es que las audiencias en las especialidades de civil, laboral, administrativo y familia se continúan tramitando de una forma virtual, excepcionalmente presencial, y se debe explicar dentro del expediente por qué no se utilizaron los medios tecnológicos. En penal, entonces, ya tenemos la claridad que la ley 2213 del 2022 sí habló de la justicia penal y penal militar, pero ya será potestativo del juez o del magistrado si va a utilizar medios virtuales o si va a citar a las audiencias de forma presencial. La notificación por estados y los micrositios. Continuamos exactamente igual, y esto era un avance que nos dio el decreto 806 abismal, y es que ya los abogados no tengamos que estar recorriendo todos los días los pasillos, sino que existen las carteleras de los estados, van a estar publicados en la página de la rama judicial en unos espacios, en unos lugares que se llama el micrositio. Entonces el juzgado debe cargar el respectivo estado electrónico y cargar la respectiva providencia. Si hay documentos que van anexos, se debe enviar por correo electrónico a los apoderados o cargarlos en la misma plataforma de la página de la rama, que es el micrositio. Con relación a los traslados secretariales, eso fue una novedad que trajo el decreto 806, y es exactamente, contamos el término
como lo acabamos de mencionar. La Ley 2213 del 2022 no trae a colación lo que tiene que ver en materia contencioso administrativo, porque para ello habían sacado anteriormente la Ley 2080. La Ley 2080 fue una reforma, una modificación que se dio al CEPACA. Entonces, como la Ley 2213 del 2022 son normas complementarias, ya no vino a complementar en materia contencioso administrativo porque ya tenemos norma expresa en esta materia que es la Ley 2080. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal para que sigas recibiendo contenido como este.